Hola, muy buen día. Es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 le da la más cordial bienvenida a su cuarto Congreso Interpreparatoriano con la temática Ecología, trayendo con ustedes la conferencia La Verdad en Matemáticas del ponente Dr. Marcos Campos Nava, de quien me permito leer una breve semblanza. Dr. Marcos Campo Nava. Es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Pachuca, maestro en Ciencias en Matemáticas y su didáctica por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y doctor en Ciencias en Física Educativa por el Instituto Politécnico Nacional. Desde el 2011 a la fecha está adscrito al área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, impartiendo clases en la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada y en la maestría en Ciencias de Matemáticas y su didáctica. Además, ser el responsable del laboratorio de física de dicha área académica. Pertenece al cuerpo académico de didáctica de las matemáticas en la institución. Ha participado en forma activa desde el 2013 como ponente en cada edición del Congreso sobre la aplicación y enseñanza de las matemáticas que organiza la FES Cuautitlán de la UNAM, así como instructor de talleres en el mismo evento. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre el aprendizaje de las matemáticas y la física. Además, ha participado en diversos eventos académicos nacionales e internacionales sobre el mismo tema. Un cordial saludo. En esta plática voy a platicar un poco sobre lo que he dado por llamar una verdad en matemáticas. Lo que voy a plantear en esta plática es la diferencia que existe entre llegar a algo que es verdadero en matemáticas respecto a otras disciplinas científicas, ¿no? Hay algunas similitudes, pero también hay algunas otras diferencias. Bueno, yo soy Marcos Campos Nava y estoy adscrito al área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien. ¿Qué significa que algo sea verdadero? Cuando decimos que algo es verdad, ¿a qué nos referimos? Bueno, por supuesto que algo que podríamos hacer es buscar simplemente la definición de qué es verdad o qué es verdadero en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? O podríamos incluso tal vez consultar libros de filosofía para tratar de entender a qué nos referimos con la verdad. Sin embargo, yo creo que en muy buena medida la gran mayoría de nosotros tenemos una idea aproximada y acertada de lo que consideramos como verdadero. Generalmente decimos que algo es verdadero cuando tenemos pruebas, cuando tenemos una evidencias o un sustento que nos diga que algo que estamos afirmando va a ser cierto. Y bueno, algo muy importante que hay que tener en cuenta igual es que si algo no es verdadero, significa entonces que es falso. Eh, Incluso un matemático del siglo XIX, de apellido Boole, llegó a considerar que prácticamente cualquier problemática, no solo matemática, sino cualquier problemática de naturaleza humana, se podía reducir a contestarse de dos formas: cierto o falso, sí o no, encendido o apagado. Entonces yo no pretendo afirmar que pues que sí, que cualquier cosa se puede simplemente llevar a dos posibles estados, pero en el caso de preguntarnos si algo es verdad, si no lo es, significa entonces que es falso. Bueno, podríamos empezar por comentar que desde que somos seres humanos, desde que nuestro cerebro evolucionó lo suficiente para hacernos conscientes de lo que somos, ser conscientes de nuestro lugar en el universo, de nuestra propia existencia, pues nos empezamos a hacer una serie de preguntas. Y muchas de esas preguntas o muchos de los cuestionamientos que como seres humanos a lo largo de la historia nos hemos hecho, tiene que ver con discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Aquí lo vamos a dejar entonces en esos términos. Si no es verdad, entonces es falso. Ok. Algunas de las cosas que uno se puede
preguntar si son verdaderas o no, tienen una naturaleza pues de tipo científico, por supuesto que hay otras que no lo tanto, pero pondré algunos ejemplos de cuando como seres humanos nos hacemos preguntas de si algo que afirmamos, si una afirmación que hacemos, si un enunciado que lanzamos es verdadero o no lo es. Por ejemplo, este enunciado no es una pregunta, es una afirmación. Existieron los dinosaurios y existieron los dragones. Por supuesto que alguien se puede rápidamente anticipar y decir, esto es falso, por ejemplo. O alguien podría decir, es verdadero. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo garantizar que esta afirmación es verdadera o no lo es? Aquí hay otro ejemplo, la Tierra es plana. Repito, esto es una afirmación. Y bueno, seguramente en la escuela nos dijeron y estamos convencidos de que la Tierra no es plana, o sea, de que esto es falso. La pregunta es, ¿cómo sabemos que es falso? En Internet hay toda una corriente, hay un grupo de personas bastante grande que se hacen llamar terraplenistas, que afirman que la Tierra es plana y de hecho en estos videos que suben a la red tratan de dar argumentos muy convincentes de que la Tierra es plana. Entonces, aquí es otra vez razonable pensar cuándo sé que algo es verdadero, cuáles son las evidencias que debo tener. Bueno, otra afirmación de una naturaleza más o menos similar, las estrellas brillan con luz propia. O por ejemplo esta, la materia está conformada de partículas fundamentales o elementales. Una pregunta a lo mejor de naturaleza entre física y química. O algo como esto, el universo se expande, ¿no? Si alguno es aficionado a estos documentales científicos, seguramente ha escuchado a astrofísicos, astrónomos, a físicos mencionar esto, que el universo se expande, y uno se pregunta, si ellos están tan seguros, ¿cuál es la evidencia que tienen para saberlo? Y bueno, fíjense ahora en este tipo de afirmación. Los números primos son infinitos. Seguramente desde secundaria o en preparatoria, en las clases de matemáticas, en algún momento se explicó qué son los números primos y alguna noción sobre qué significa que algo sea infinito, pues igual se ha de tener. Entonces, una afirmación como esta, los números primos son infinitos, es de una naturaleza un tanto distinta a las anteriores. ¿Por qué razón? Los dinosaurios o los dragones consideramos que son animales que existieron en este planeta. La Tierra es un astro, es el planeta en el que vivimos. Las estrellas son otros astros. La materia, pues todo lo que podemos ver o incluso no ver, como el aire sabemos que es materia. Hablar del universo mismo, son cosas que existen en el universo. Pero cuando hablamos de números, por ejemplo, los números no son parte de la materia, los números no son un fenómeno natural como tal, digo, están definidos por el ser humano, son ideas y son ideas muy útiles que tienen mucho que ver con la naturaleza, pero propiamente los números, y en este caso los números primos, y el mismo concepto del infinito, uno se preguntaría, en el mundo físico, ¿qué es infinito? Entonces, sin embargo, a una afirmación como esta, es posible llegar a concluir si es verdadera o es falsa. Y bueno, aquí hay otro más, un ejemplo parecido al anterior. La suma de dos números impares resulta en un número par. Bueno, igual, desde primaria o secundaria nos hablan sobre los números, nos explican qué números son impares, qué números son pares, y sabemos sumar. Entonces, la pregunta es si esta afirmación es verdadera o no lo es. En matemáticas, entonces, ¿cómo se llega a la verdad? Bueno, aquí en la ilustración, por cierto, vemos a un personaje muy conocido, para quien no lo ubique, es Nicolás Copérnico, un físico, un astrónomo, por ahí de la Edad Media, ¿no? Un poquito antes del Renacimiento. Y bueno, en particular he puesto esta ilustración porque Copérnico hizo descubrimientos importantes que tuvieron que ver con una disciplina científica que es la astronomía. Entonces, bueno, ¿por qué hago alusión aquí a Copérnico? Cuando
como seres humanos estamos en el camino de llegar a la verdad de las cosas, de si será cierto que la Tierra es plana, de si será cierto que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, los seres humanos nos dimos cuenta que había diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, para responder cierto tipo de preguntas que tienen que ver con astronomía, como lo que estoy refiriendo de Copérnico, se necesitan hacer observaciones sistemáticas, a veces por años o décadas, tener registros de esas observaciones para poder tener una idea de la veracidad o falsedad de algo que se afirma. En cambio, por ejemplo, hablando, digamos, de aspectos un tanto más terrenales por decirlo de alguna manera, como por ejemplo, saber si es verdad que una manzana cae de un árbol por el efecto de la gravedad, o algún otro fenómeno más a nuestro alcance, más que podamos ver o percibir aquí en nuestro planeta, ¿no? Eh, por ejemplo, afirmar que las aves pueden volar porque empujan sus alas contra el aire, generando una diferencia de presiones. Ese tipo de cosas son de otra naturaleza. Aquí en esta imagen también, conocidísimo científico, Isaac Newton, es muy conocido por descubrimientos que hizo en matemáticas, pero él también estuvo interesado en otro tipo de fenómenos naturales, por ejemplo, en este caso en la imagen, la luz. Él diseñó experimentos y una de las conclusiones a las que llegó es que la luz blanca, por ejemplo, la luz del sol, está conformada por colores, que la luz se puede descomponer en otro espectro de colores. Entonces, para llegar a la conclusión de si algo es verdad o no en asuntos más terrenales, no tanto como la astronomía, el ser humano llegó a la conclusión de que no solo hacía falta observar, sino todo un proceso investigativo que involucraba una fase experimental. Aquí, por ejemplo, pues es importante mencionar a otro ilustre científico como Galileo Galilei, que fue uno de los primeros en notar que para darle, para saber si algo era verdad o no, para llegar a la verdad de las cosas en la naturaleza, se tenían que diseñar experimentos. En la astronomía, lo que mencionaba yo de Copérnico, queda claro que en la astronomía no se pueden hacer experimentos. No podemos manipular los planetas, cambiarlos de órbita o hacer algo así para ver qué pasa. Entonces, en la astronomía se tiene que llegar a conclusiones verdaderas de una forma diferente a una ciencia, por ejemplo, como la química o, por ejemplo, como la mecánica. Bien, aquí ahora les presento otro ilustre personaje, en dos grabados diferentes. En el lado izquierdo, conocidísimo grabado de Arquímedes de Siracusa, un filósofo, matemático, ingeniero, un científico griego de la antigüedad, vivió hace aproximadamente 2500 años, y yo creo que justamente Arquímedes es un claro ejemplo de esta especie de dualidad de la que voy a hablar ahora. En la imagen de la izquierda, en este grabado, el clásico problema que se le planteó a Arquímedes sobre una corona. Arquímedes quería averiguar si era verdad que una corona que mandó a hacer el rey de Siracusa era de oro. Y para eso se dio cuenta que tenía que hacer experimentos. Es muy conocido este pasaje científico en el que Arquímedes, sumergiéndose en una tina con agua, mientras se bañaba, se dio cuenta que observando qué cantidad de agua se desplazaba, podía saber si la corona estaba hecha de oro o no, sumergiendo también algo que sí estaba hecho de oro en agua. Y en el lado derecho, el mismo personaje Arquímedes, ahora ilustrado como un geómetra, como un matemático, que tiene un compás en la mano, está haciendo unos trazos allí, algunos trazos geométricos, está haciendo algunas investigaciones en matemáticas, y también Arquímedes es conocidísimo por otros resultados matemáticos a los que llegó. Uno muy conocido, por ejemplo, una aproximación al número pi, estudiando los círculos. Entonces, llegar a esa verdad en matemáticas se llega de una forma diferente a como se llega en algo que tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, con la hidrostática, ¿no? El principio de la hidrostática, que es con el que se puede
saber incluso las densidades de ciertos objetos. Entonces, como dice el texto, para saber si algo en matemáticas es verdad o no lo es, el ser humano se dio cuenta que la forma de asegurarlo dependía más de una forma de razonar adecuada, no tanto de experimentos. Y dependía de utilizar algunos principios de algo que llamamos lógica, tener un pensamiento ordenado y a partir de ciertas ideas poder concluir si algo en matemáticas, que no necesariamente tiene que existir en el mundo real, es verdad o no lo es. Ok, para tratar de explicar esta idea de cómo se trata de llegar a la verdad en matemáticas, pongo este ejemplo. Aquí en la ilustración vemos algo que parece un tablero de un juego muy conocido que es ajedrez, pero bueno, seguramente ya está notando que no es un tablero convencional, no parece el tradicional juego de ajedrez. El juego de ajedrez que conocemos es con un tablero cuadrado y con solo dos colores de piezas, ¿no? Sea el juego tradicional o sea un juego como este, que a lo mejor no conocemos nosotros, existen reglas de antemano con las que se tiene que jugar. Y yo, por ejemplo, si voy a jugar ajedrez tradicional, no sabemos sus reglas, pero en el ajedrez tradicional yo, por ejemplo, no puedo mover a un peón como se mueve un alfil o como se mueve un caballo, porque si no sigo las reglas o no las conozco, pues realmente no estoy jugando ajedrez. Entonces, esto lo quiero poner como un paralelismo a cómo se trabaja en matemáticas. Cuando nos planteamos la tarea de decidir si una afirmación en matemáticas es verdadera o no, tenemos que darnos cuenta que existen ciertos enunciados o ciertas afirmaciones que no son susceptibles de ser probados como verdaderos o falsos. Simplemente se aceptan como las reglas del juego y con eso se empieza a jugar. Por eso hago este paralelismo. En el ajedrez, uno no va a discutir por qué el caballo se mueve de una forma y por qué no de otra. Uno acepta esa regla como la regla adecuada y trata pues, de ponerse a jugar y de obtener jugadas, de obtener estrategias que le hagan ganar. Bien, entonces, aunque las matemáticas son una disciplina diferente a ciencias experimentales como la física, la química o la biología, lo cierto es que sí tiene algo en común. Al igual que en otras disciplinas científicas, la observación es el punto de partida. En matemáticas también. Entonces, si estamos trabajando en matemáticas, si bien no podemos hacer experimentos en una forma convencional a como hablamos de experimentos, por ejemplo, en física, o no podríamos propiamente decir que las matemáticas son una ciencia experimental basada en el método científico experimental, sí que podemos hacer ciertas manipulaciones, indagar en ciertas cosas que sean un símil o un análogo a la experimentación. Y trataré de dejar más claro esto a continuación. Pongo un primer ejemplo. Vamos a experimentar en matemáticas. Parto de esta pregunta. Ahorita todavía no estoy afirmando algo. Parto de una pregunta que es, ¿qué ocurre cuando multiplico un número consigo mismo y ese número está conformado por puros unos? Sus cifras son unos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando multiplico 11 por 11? Bueno, la multiplicación es fácil. Sabemos que 11 por 11 pues es 121. Pero ¿qué pasa si ahora multiplico, por ejemplo, 111 por 111? Ahora el resultado es 12.321. ¿Qué pasa si entonces multiplico ahora 1111 por 1111? Bueno, en ese caso obtendríamos como resultado 1.234.321. Y bueno, incluso esto, me voy a tomar rápidamente la libertad de mostrar una calculadora y pues hacerlo, ¿no? Vamos a multiplicar 11 por 11, ahí está el resultado, 121. Digo, para tener a lo mejor un poco de más confianza, ahí estoy multiplicando 111 por 111 y el resultado es el que ya habíamos visto en la diapositiva, 12.321. ¿Qué pasa si ahora multiplico 1.111 por 1.111? Pues lo que comentábamos. ¿Y qué pasa si multiplico 11.111 por 11.111?
bueno, ya es un número ya no tan fácil de nombrar, 123.454.321, y para términos mucho más prácticos podríamos decir que un número formado con 5 unos multiplicado por sí mismo me da 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, bueno, regreso aquí a lo que estaba mostrando. Si yo empiezo a experimentar haciendo esto, hasta por ejemplo multiplicar 5 unos por 5 unos y ver lo que aquí estoy notando, yo pudiera pensar que ya he identificado algo. Cuando uno identifica una cierta regularidad en matemáticas y en otras áreas, suele decir que ha identificado un patrón. Entonces, a mí me parece que he identificado un patrón, y el patrón, ahora sí yo podría tal vez animarme a hacer una afirmación que fuera la siguiente. Cuando multiplico un número formado por n cantidad de números unos, 2 unos, 3 unos, 4 unos, n cantidad de números unos, cuando multiplico ese número formado con puros unos consigo mismo, el resultado es un número que se estructura de esta forma: 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta llegar a n, y luego n-1, n-2, n-3, de regreso hasta regresar al 1. Entonces, bueno, yo podría afirmar eso y me puedo hacer la pregunta de si es verdadero o no. ¿Cuánto sería entonces esta multiplicación? Que es un número formado por 10 unos multiplicado consigo mismo. Bueno, si creemos que el patrón que hemos descubierto es una regularidad que va a permanecer siempre, que se va a repetir en cualquier caso, nosotros podríamos aquí contestar que multiplicar un número hecho de 10 unos por sí mismo, el resultado debiera ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero bueno, aquí invito a los que están presenciando esta charla a que lo trate de hacer en una calculadora. Si tiene a la mano una calculadora, por ejemplo, un teléfono celular, inténtelo. O una computadora de ser posible, porque el número va a ser muy grande. Y tal vez una calculadora de bolsillo no les dé el número con todas sus cifras. Le invito a que lo haga. El resultado al que va a llegar no va a seguir el patrón que aquí parecíamos haber identificado. Entonces, a partir de identificar ese patrón, la afirmación que yo pretendía hacer como que algo era verdadero en matemáticas, pues veríamos que no lo es. Pongamos entonces un segundo ejemplo. Sumemos un número par con un número que sea impar. A ver, ¿a qué me refiero? Y otra vez estoy planteando hacer una especie de experimento. Por ejemplo, el 2 es un número par, nos enseñaron en la escuela que es un número par, y el 3 es impar. Entonces lo sumo y obtengo como resultado 5. Bueno, hacerlo una vez como que no dice mucho, entonces tenemos que hacer experimentos, tenemos que hacer más casos o más, no repeticiones, sino abordar otros casos diferentes para ver si empezamos a identificar un patrón. Por ejemplo, 4 más 7, que es un par sumado a un impar, me da como resultado 11. 6 más 15 me da como resultado 21, también un número par sumado con un impar. Y 22 más 33 me da como resultado 55. Entonces, aquí sería conveniente que uno se pusiera a pensar si con esto que está haciendo, con estas manipulaciones en el contexto de las matemáticas, ya logró identificar algo que parece ser un patrón. Y bueno, si somos observadores, parece que sí. En todos los casos, 5, 11, 21 o 55, pareciera que lo que hemos obtenido como resultado es un número impar. Entonces, otra vez, como en el caso anterior, viendo esto, a lo mejor a mí se me antojaría ya afirmar algo. Cuando en matemáticas uno cree haber identificado un patrón, una propiedad, una regularidad, algo que cree que va a repetirse bajo ciertas condiciones, lo que se dice es que tenemos una conjetura. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la conjetura a partir de los ejemplos que hemos visto?
¿Qué conjetura se podría plantear a partir de este ejemplo 2? Bueno, no es muy difícil identificar que se podría plantear una conjetura tal vez como esta. La suma de un número par con un número impar da como resultado siempre un número impar. Ahora, este siempre yo lo puedo quitar sin ningún problema y se sigue entendiendo, sigue teniendo el mismo significado la afirmación. La suma de un número par con un número impar da como resultado un impar. Pero aquí la pregunta sería, ¿estoy seguro de eso? ¿Esto es una verdad en matemáticas? ¿Lo puedo afirmar a partir de los ejemplos particulares que acabo de hacer? ¿Cómo podría yo estar seguro que sí? A lo mejor alguien diría, pues claro que es verdad. Aquí está. Ya hiciste varios ejemplos, hiciste 5, hiciste 4. Podemos hacer 5, 6, 10, 100 ejemplos. Podemos escoger diferentes números pares e impares y sumarlos para ver si el resultado es impar. El asunto es que en matemáticas uno no puede estar seguro de que algo es verdad porque ocurre algunas veces. Y tenemos el ejemplo anterior, el ejemplo 1, el de multiplicar un número hecho de puros unos. Parece que hay una regularidad y de repente esa regularidad ya no sigue. Entonces, en el caso de esta conjetura, que también se puede expresar más o menos de esta manera, si sumamos un número par con un impar, entonces el resultado es impar, donde la forma en la que lo acabo de decir tiene la siguiente connotación. Ya estoy diciendo que algo ocurrió. Ya vengo de haber sumado un número par con un número impar y estoy afirmando que otra cosa va a ocurrir a partir de eso, y es que lo que obtenga yo va a ser también un número impar. Pero insisto, ¿cómo poder estar seguros que eso es verdad? ¿Por qué no podemos aceptar simplemente la conjetura anterior como verdadera? Bueno, simple. No he agarrado todos y cada uno de los números pares y los he sumado con todos y cada uno de los números impares para ver si el resultado es un número impar. Por ejemplo, yo no he hecho este caso. Este número, que es un número muy grande, muchas cifras, por alguna razón que me gustaría que ustedes como espectadores piensen por qué. Por alguna razón sabemos que este número es par, pero ¿por qué? Pero asumiendo que este número es par y por alguna otra razón también sabemos que este número enorme, también de muchas cifras, es impar, repito, les pido a los espectadores que piensen brevemente, ¿cómo sé que este número es par? ¿Cómo sé que este número es impar? Pero vamos, si yo no he hecho la suma, ¿cómo puedo estar seguro que antes de sumarlos sé que el resultado va a ser impar? Bueno, aquí viene esta parte donde yo hacía esta analogía, por ejemplo, con el juego del ajedrez. Tenemos que partir de algunas cosas. Por ejemplo, la conjetura que he planteado involucra números pares. ¿Qué es un número par? También involucra números impares. Tenemos que saber qué es un número impar. Y también involucra sumar dos números. Entonces yo debo tener muy claro qué son estos conceptos. Si yo quiero tratar de llegar a la conclusión de que la conjetura que he planteado sobre sumar este tipo de números es correcta. Bueno, hay muchas maneras de definir qué es un número par. Algunos dicen el que tiene mitad exacta. Bueno, entendiendo más bien que cuando yo divido un número entre dos, al quedarme dos partes iguales y no quedar residuo, por ejemplo, 14 entre 2, me quedan dos partes de 7. O dicho de otra forma, si divido 14 entre 2, el resultado es 7 y el residuo es 0. Si divido 28 entre 2, el resultado es 14 y el residuo es 0. O si divido, por ejemplo, 58 entre 2, el resultado es 29 y el residuo es 0. Esa es una forma de entender cuándo un número es par. Otra forma de entenderlo es la siguiente. Si esta letra n representa cualquier número entero, el 2 multiplicando a cualquier número entero siempre da un número par. A los números que llamamos pares, por ejemplo, el 16, ¿por qué es par? Porque el 16 es 2 por 8. El 50, ¿por qué es par? Porque es 2 por 25. El 102, ¿por qué es par? Porque es 2 por 51. Entonces, esto me permite representar cualquier número que sea par.
un número par tiene que ser un número entero multiplicado por 2. Y en el caso de los números impares, entendemos los números impares de la siguiente manera. Son los números que cuando dividimos entre 2 sí dejan un residuo, que no es 0. Pero justamente los números impares se pueden representar de esta manera también, donde ahora la letra M representa cualquier otro entero. Y entonces cualquier número que sea que sea impar, debe tener esta forma. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el número 7 es impar. El número 7 es 2 por 3, que eso es 6, más 1. El número 15 es impar. Y el número 15 se puede escribir como 2 por 7, que es 14, más 1. Y el número 21, por ejemplo, también es impar. El 21 se puede escribir como 2 por 10, que es 20, más 1. Entonces, si aceptamos esto, los números pares tienen esta forma y los números impares tienen esta forma. Y luego la conjetura decía que hay que sumar un número par con un número impar. Bueno, yo lo puedo tal cual hacer. Voy a sumar estos dos números, uno que es par, cualquier número par, y otro que es la representación de cualquier número impar. Entonces, si sumamos 2n con 2m más 1, es decir, cualquier número par con cualquier número impar, bueno, aquí pensando un poco en que sea igual, que algebraicamente esto se puede representar así, básicamente yo estaría utilizando una propiedad que se llama distributiva, pero vamos, entendámoslo de esta forma. 2n y 2m tienen como factor común al 2, entonces yo puedo poner 2 que multiplica m más n, porque eso equivale a todo esto. Y entonces ya nada más a esta parte le agrego un 1 y sé que ese es el resultado de sumar un número par con un impar. 2 que multiplica a m más n y luego todo eso más 1. Recordemos que dijimos que m y n son números enteros, cualesquiera. Entonces, m más n sumados siguen siendo otro número entero. De tal suerte que esto que estoy viendo aquí, el resultado al que llegué es un número impar, porque tiene justo la forma que dije que tienen los números impares. 2 que multiplica un entero más 1. Y con esto que acabo de hacer, acabo de llegar a la conclusión de que la conjetura tiene que ser verdad. Siempre que sumemos un número par con un número impar, el resultado será un número impar. Y entonces yo ni siquiera tengo la necesidad de hacer esta suma, dado que sé que este número es par y sé que este número es impar, estoy seguro, por lo que acabo de hacer acá, por la conclusión a la que llegué, estoy seguro que el resultado de esa suma va a ser un número impar. Esta es una manera, este es un ejemplo muy sencillo, muy modesto, de cómo se llega a la verdad en matemáticas. Partimos de cosas que ya sabemos o que ya conocemos, tratamos de estructurar un pensamiento ordenado, un pensamiento lógico, como decía yo hace rato, y bueno, por supuesto, aquí incluso hice uso de una forma de representar de manera algebraica las cosas, hice la operación y he llegado a la conclusión de que la conjetura era verdad. Así se trabaja en matemáticas. Veamos entonces un tercer ejemplo. Antes de eso, antes de este tercer ejemplo, me gustaría plantear a todos los espectadores en este momento que traten de hacer sus propias observaciones para ver si logran identificar algún patrón, planteen una conjetura que piensen que es verdadera y luego la traten de justificar. Pondré ejemplos igual muy sencillos y empezaría con este. Les pido que multipliquen cualesquiera dos números pares. Por ejemplo, 2 por 4. Eso es, y me fijo en el resultado, eso es 8. Por ejemplo, 10 por 12. El resultado es 120. 8 por 6, el resultado es 48. Entonces, a partir de multiplicar cualesquiera dos números pares, observen los resultados y vean si son capaces de identificar algún tipo de patrón que crean que se va a mantener, que va a ser repetitivo, que va a ser una regularidad. Y entonces planteamos una conjetura que tratamos de justificar. ¿Será verdadera?
Aquí hay otro ejemplo. Ahora multipliquemos dos números impares cualesquiera. Y también observamos el resultado. Por ejemplo, 3 por 5, que son impares, me da como resultado 15. 7 por 3, que son impares, me da como resultado 21. 1 por 5, que ambos son impares, me da como resultado 5. Incluso 7 por 7, pues el 7 es impar y no, aquí no dice que tengan que ser diferentes. 7 por 7, que son ambos impares, me da como resultado 49. Trato de identificar algún patrón, alguna regularidad, planteo una conjetura y yo mismo trato de justificar si esa conjetura es verdadera o no lo es. Por último, ahora multiplicamos un número par con un número impar y también tratamos de observar y de plantear una conjetura para luego justificarlo. Esto, bueno, de momento en esta transmisión, digamos, yo no puedo detenerme para esperar que lo hagan, pero en algún otro momento, cuando tengan tiempo, por favor intenten. Paso ahora sí al ejemplo 3, ya casi para terminar con esta charla. Esto va a tener que ver con la geometría, entonces vamos a construir un semicírculo y vamos a tomar como vértices los extremos del diámetro de ese semicírculo y cualquier otro punto sobre el mismo semicírculo. Con esos tres vértices dibujamos un triángulo como este triángulo en azul. Entonces, bueno, pues literal vamos a hacerlo. Voy aquí a abrir la ventana de un software de geometría que me permite realizar esta actividad. Dibujo el diámetro de un círculo, de un semicírculo quise decir, y bueno, aquí tengo un comando, una herramienta que me permite dibujar un semicírculo. Ahí está el semicírculo. Luego tomo cualquier otro punto sobre el semicírculo, por ejemplo este punto, y con los extremos del diámetro y con ese punto dibujamos un triángulo como este. Aquí quiero hacer notar que no se dijo en dónde tiene que estar este punto. Entonces este punto puede estar en cualquier parte del semicírculo, por ejemplo ahí, y tampoco se nos dijo el diámetro del semicírculo. Entonces podría ser un círculo más grande o más pequeño. Por ejemplo así. Bueno, entonces esa es la construcción que se está pidiendo hacer. Y sigamos, perdón. Vamos a utilizar alguna herramienta que nos permita medir el ángulo del triángulo, el ángulo que es opuesto al diámetro, para ver si podemos identificar algo interesante. Entonces regreso aquí, y aquí hay una herramienta para medir ángulos. Entonces, este es el ángulo opuesto al diámetro. Ahí ya lo medí. Espero que se observe. Que la herramienta me está diciendo que es, bueno, primero, me está mostrando un símbolo muy conocido, que es el símbolo que se utiliza para representar ángulos rectos. Y me está poniendo un número. Nosotros sabemos, o nosotros nos han dicho que los ángulos rectos miden 90 grados, en algún tipo de grado. Entonces, pues esto puede ser una coincidencia, ¿no? Justo para lo que ahorita está construido, parece que le atinamos a un triángulo rectángulo, que son los que tienen ángulos rectos, un ángulo recto. Entonces, fíjense lo que ocurre si yo empiezo a desplazar este punto sobre la circunferencia. Vamos a notar que el ángulo no cambia. Incluso igual yo puedo hacer lo siguiente. Puedo modificar el tamaño y sigo viendo que el ángulo no cambia. Es decir, el ángulo sigue siendo un ángulo recto. Entonces, pareciera ser que hay un patrón que hemos descubierto y por lo tanto una conjetura que podríamos plantear. Entonces regreso a la presentación y entonces, ¿qué tipo de triángulo parece ser? ¿Qué tipo de conjetura o qué conjetura podría plantear? Pues la siguiente. El triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo puedo yo justificar que esto es verdad? Yo no he dibujado todos los semicírculos que existen, ni he dibujado dentro todos los triángulos que se pueden dibujar. Entonces es algo similar al ejemplo 2. Yo tengo que tratar de jugar con las reglas
y llegar a la conclusión de que o esto es verdad o pudiera no serlo. Entonces, bueno, aquí va a haber algunas cosas que nos va a convenir recordar. Es decir, nuestras reglas, ¿no? Las reglas del ajedrez para empezar a jugar. Algunas cosas que pudieran convenirnos recordar es qué es un ángulo recto, qué es un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Bueno, muchas veces simplemente se define como un ángulo de 90 grados, pero esto también se puede definir de otra forma. Si dos rectas se cruzan y los ángulos adyacentes que se forman son iguales, a esas rectas se les llama perpendiculares, y el ángulo que se forma entre rectas perpendiculares se llama un ángulo recto. Esto para no hablar de los 90 grados, no es necesario, pero podemos también usar ese criterio de que un ángulo recto es el de 90 grados. También nos va a convenir recordar que es un triángulo isósceles. Bueno, un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Sobre los triángulos isósceles hay otra cosa que yo conozco, y es que los ángulos en la base de un triángulo isósceles también son iguales. Otra cosa que es muy importante saber es que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo equivale a dos ángulos rectos. O bueno, si para mí los ángulos rectos son ángulos de 90 grados, equivaldría esto a decir que al sumar los tres ángulos de un triángulo cualquiera, el resultado es 180 grados. Y algo que seguramente igual me va a servir es recordar o saber que el diámetro de un círculo, de un semicírculo, equivale a 2 radios. Entonces, estas son algunas cosas que voy a poder usar para estructurar una forma de saber si la conjetura es verdadera o no. Bueno, pongamos atención en esta ilustración, en este dibujo. Es el anterior, es lo que había yo hecho en la construcción, pero bueno, siempre en geometría conviene ser ordenados, particularmente, y ya le puse etiquetas a los vértices del triángulo. El triángulo original es el de color azul. Sus vértices son A y B, los que están en los extremos del diámetro, y C, el vértice que está sobre el semicírculo. Pero ya he hecho una construcción auxiliar. Como yo conozco la idea de un diámetro que se puede dividir en dos radios, este diámetro lo divido en dos partes iguales con este punto D. En otras palabras, el punto D es el centro del semicírculo, de tal forma que la distancia AD es igual a la distancia DB. Y ahora trazo esta otra línea, la línea que va de C a D. Si se fijan, con esta construcción auxiliar, una de las cosas que ha ocurrido es que ahora tengo tres triángulos. El original, ABC, del cual sospecho que es un triángulo rectángulo porque parece ser que este ángulo siempre es recto. Y tengo otros dos triángulos, que sería el ACD y tendré el triángulo BCD. Vamos a ver qué podemos concluir de todo esto. Aquí simplemente le he puesto nombres, como es tradicional, usando letras griegas. Como ya hay tres triángulos y ya hay muchos ángulos, bueno, a los ángulos originales de la base del triángulo azul, bueno, lo clásico, alfa y beta. Este triángulo, que es el que sospecho que vale 90 grados, pero que no sé, lo estoy representando como dos, como estos dos, porque sería el ángulo épsilon para este triángulo, el ACD, y sería el ángulo chi para el otro triángulo BCD. Y a estos otros ángulos, bueno, a este le llamé gamma y a este delta, es lo de menos. El asunto es que aquí hay varias cosas que conviene recordar de la lista que dije que ya sabíamos. Fíjense que el triángulo ACD es isósceles. ¿Por qué lo sé? Porque uno de sus lados, el AD, evidentemente es el radio, es un radio de este semicírculo. Esta distancia D es un radio, pero también la distancia CD es otro radio. Entonces, dos radios del mismo semicírculo son iguales, por lo tanto, este triángulo tiene dos lados iguales. Y eso significa que en realidad el ángulo alfa acá se repite. Este épsilon en realidad puede seguir llamándose también alfa. Sé que son el mismo. Y del otro lado pasa algo análogo. Es decir, el triángulo BCD también es isósceles. Y ojo, no estoy diciendo que son iguales. No tendrían por qué serlo. Pero sí sé que son isósceles.
porque si me fijo en el lado DB o BD, es un radio de la semicircunferencia. Y si me fijo en el lado CD, perdón, pues es también un radio. Entonces, básicamente, este lado y este lado también son iguales. Y eso significa que este ángulo en realidad tiene que ser igual a este. Recuerden que partimos de saber que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales. Entonces, este ángulo y este son iguales. Este en realidad se puede seguir llamando beta y este en realidad se puede seguir llamando alfa. Ok, entonces vamos a ver. De todo esto que ya he explicado, vamos a ver qué podemos decir. Cosas que ya expliqué. El triángulo ACD y el triángulo BCD son isósceles. Ahora, como estos triángulos son isósceles, estos dos ángulos son iguales. En realidad, este ángulo también se puede llamar alfa. Y estos dos ángulos también son iguales. Entonces, este en realidad puede seguir siendo beta. Es de lo que venimos explicando anteriormente, porque un triángulo isósceles, repito, ya sabíamos que en su base tiene también ángulos iguales. Ahora, yo sé cuánto suman los ángulos del triángulo original, el ABC. Suman dos rectos, o si lo quiero manejar así, suman 180 grados. Aquí me voy a regresar rápido a sumar, bueno, a explicar qué sería sumar los ángulos del triángulo original. El ABC sería sumar alfa con beta y con estos dos. Pero ojo, épsilon es alfa. O sea que en realidad es como decir alfa más alfa. Y recuerden que xi es igual beta, entonces en realidad es como decir beta más beta. Y sé que todo eso tiene que darme dos rectos, dos ángulos rectos que valen 180 grados. Por lo tanto, yo escribo que 2 alfa, ya en alguna forma de representarlo esto de manera simbólica, algebraica, entonces 2 veces el ángulo alfa más 2 veces el ángulo beta debe ser 180. Por lo tanto, digo, esto es fácil de concluir, por ejemplo, dividiendo todo entre 2, alfa más beta tiene que ser igual a 90. Y aquí tal vez no es del todo claro, pero yo esperaría que sí. Acabo de llegar a la conclusión de que la conjetura es verdadera, porque decir que alfa más beta es siempre 90 grados, vuelvo a regresar al dibujo. Este ángulo sigue siendo alfa y este ángulo sigue siendo beta. Entonces, este ángulo completo es como sumar alfa con beta. Y yo acabo de concluir que no importa dónde esté este punto C, donde quiera que esté, alfa más beta va a ser 90 grados. Y no importa cuánto valga el diámetro de este círculo. Por lo tanto, la conjetura es correcta. Bueno, a manera de conclusiones, he tratado de explicar a lo largo de esta plática la diferencia que hay entre querer llegar a la verdad en matemáticas y en algunas otras disciplinas científicas. En algo que se llaman ciencias fácticas o ciencias experimentales, física, química, biología, sobre todo, se tiene que utilizar algo que se conoce como el método experimental. Se tienen que diseñar experimentos y se llega a una cierta verdad. Se termina diciendo, no hay elementos para rechazar la hipótesis que yo tenía inicial. Sin embargo, en matemáticas, parto también de observaciones, que eso es, ahí hay mucha similitud. Hago observaciones, hago manipulaciones, que eso es como una especie de experimento, pero finalmente en matemáticas tomo cosas que ya sé, las reglas del juego, otros resultados que yo ya conocía, y con eso trato de estructurar con mi pensamiento algo que me lleva a la conclusión de que lo que estoy diciendo se va a cumplir en cualquier circunstancia. No es porque no haya evidencia que rechace la hipótesis. Cuando yo digo que la conjetura de que un triángulo inscrito en un semicírculo es recto, esa es una verdad eterna, por así decirlo. Siempre que dibujen un semicírculo, en un pedazo de plano que sea un semicírculo y dentro dibujen un triángulo, ese triángulo siempre va a ser rectángulo, va a tener un ángulo recto. O siempre que sumen un número par con un número impar, por muy grandes que estos sean, el resultado va a ser un número impar. Pero mucho ojo, el identificar algún patrón como en el ejemplo 1 y creer que ya se va a repetir por siempre, nos puede llevar a conclusiones erróneas. Me gustaría terminar dejándoles
ahora que terminemos esta plática, trabajo adicional a los lectores o a los espectadores, y es lo siguiente. Para trabajar en estas ideas que yo he planteado, les pido que multipliquen cualesquiera 3 números enteros consecutivos. Yo voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, 2 por 3 por 4, que el resultado es 24. 5 por 6 por 7, que el resultado es 210. U 11 por 12 por 13, que el resultado es 1716. A lo mejor aquí no es del todo claro, sobre todo por el 210 o el 1716, pero estos 3 números son números múltiplos de 6. Entonces, es lo que tienen en común esos 3 números. Los que se obtienen de multiplicar 3 enteros consecutivos son múltiplos del 6. Entonces, invito para terminar a los espectadores que planteen una conjetura razonable, que consideren que es razonable y que traten de justificar que es verdad. Yo me despido, agradezco el favor de su atención. Hasta luego.